Hola amigos, bienvenidos a Tiempo de Paz. De los 12 discípulos de Jesús, Juan fue el último en morir y el único que falleció de vejez. El emperador Domiciano lo desterró a la isla de Patmos para que trabajara en las minas. Allí escribió, inspirado por Dios, el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, que relata las profecías que se cumplirán en nuestros días. Hoy reflexionaremos en este mensaje final de la palabra de Dios. Quédate con nosotros y dale un tiempo de paz a tu vida. Perdido de mi hogar, el viento empieza a soplar. Vacío y solo estoy, me rindo a ti. Duro está mi corazón y no veo la verdad. En medio de la oscuridad me rindo a ti. Y en tu santa presencia, ¿qué más puedo hacer? Me rindo a ti, Cristo, me rindo a ti, Dios. ¿Qué más puedo hacer, Cristo? Me rindo a ti. Por la fe yo seguiré, dejando todo atrás, para verme como tú. Me rindo a ti. Y en tu santa presencia, ¿qué más puedo hacer? Me rindo a ti, Cristo, me rindo a ti, Dios. ¿Qué más puedo hacer, Cristo? Me rindo a ti. Solo tú eres digno y uno solo es Dios, Rey de las naciones, y en mi corazón me rindo a ti, Cristo, me rindo a ti, Dios. ¿Qué más puedo hacer, Cristo? Me rindo a ti. Me rindo a ti. Bienvenido amigos a un nuevo capítulo de Tiempo de Paz. Estamos muy contentos de poder acompañarles allí donde usted está, de poder permitir que sea la palabra de Dios, que en estos momentos de meditación, de reflexión, sea la que pueda llegar a nuestro corazón y que podamos al final de estos minutos sentir la presencia de Dios donde quiera que usted esté. Oremos al Señor.
para poder abrir la palabra de nuestro Dios, especialmente en el libro de Apocalipsis. Querido Dios y Padre nuestro, muchas gracias te damos, porque nuevamente estamos junto a nuestros amigos para poder meditar en tu palabra. Que sea el Espíritu Santo que nos dirija y tu voz, por medio de él, pueda tener un llamado, una invitación especial para cada uno de nosotros. Bendícenos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado estudiando especialmente el libro de Apocalipsis, el capítulo 6, en las últimas ediciones, los últimos capítulos, estuvimos estudiando acerca de los sellos. Son 7 sellos y hemos estudiado al menos los más famosos, porque está en el consciente colectivo, los famosos jinetes del Apocalipsis. Esos son los primeros 4 sellos, pero existen o nos quedan analizar 3 sellos más y ver que Dios sigue al control. Les invito entonces a abrir la palabra de Dios allí en el capítulo 6 de Apocalipsis, del versículo 9 al versículo 11, encontramos que Jesús está abriendo este 5.º sello. Dice la palabra de Dios: cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos daban y tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se complementara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. La vez pasada estuvimos viendo, analizando que cada uno de los sellos tiene una aplicación histórica, es decir, son periodos de tiempo en la historia de vivencias que el pueblo de Dios tuvo que enfrentar con respecto a sus enemigos, con respecto al mundo en general, a los desafíos que el mundo le levantaba, le entregaba al pueblo de Dios. Por lo tanto, lo que acabamos de leer está representando al periodo de la iglesia de Sardis y que va desde los años 1517 a 1798. Durante este periodo histórico encontramos que las almas de los que han muerto, dice literalmente la palabra de Dios, están clamando y dicen: ¿hasta cuándo, Señor, no vas a vengar nuestra sangre? Interesante. Siempre recordando el principio de interpretación profética de que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. En ningún momento esta porción de la Biblia está dando pie para la creencia de que una persona cuando muere, su alma está en un lugar celestial y está en contacto y se puede comunicar tanto con Dios como con los seres humanos. No es así. Está hablando de una situación simbolizada por este diálogo que las almas tienen, o este reclamo que las almas tienen con Dios. O sea, es una situación que la situación está demandando la justicia divina. ¿Qué tipo de situación? Bueno, antes de ver eso, vemos que aquí hay una tipología del Antiguo Testamento, ya que en la antigüedad parte de la sangre de los sacrificios, los holocaustos, eran depositados a los pies, la parte externa, a los pies del altar del sacrificio. Vemos, por ejemplo, que estaban existiendo abusos que se estaban cometiendo por causa de la palabra y del testimonio de los fieles seguidores de Cristo Jesús. Esta es la época en la cual es conocida como la Reforma, el inicio de la Reforma protestante, tanto en Europa y con sus también consecuencias en los Estados Unidos. Vemos, por ejemplo, que las vestiduras blancas simbolizan que al final todas estas personas, los mártires, son vindicados y honrados por sus obras. Tal vez personas que no tenían toda la luz del Evangelio con la cual podemos contar usted y yo.
pero que en su época histórica estuvieron dispuestos incluso a dar su vida por defender los principios de la verdad del Evangelio. Interesante que esta situación dice que clama ante Dios para que Dios haga justicia por aquellas injusticias que ellos estaban viviendo. Ahí está el asunto. Es la época histórica en la cual la iglesia vive injusticias. Se está descubriendo la verdad del Evangelio. No es salvación por las obras, es salvación por la fe. No es que yo tengo que depender de otra persona, ya sea viva como un sacerdote o líder religioso, o muerta supuestamente como un mediador para que yo pueda tener acceso directo a Dios, sino que yo también soy un sacerdote de Cristo Jesús. Todas estas luces de la verdad comienzan a surgir, pero no con tanta facilidad, sino también con mucho obstáculo. Por lo tanto, cualquier signo de valentía, de entrega y de compromiso con Dios será recompensado, dice el Señor, en este sello. Es cierto que podemos encontrar cosas terribles en los sellos del Apocalipsis, pero como hemos visto, Dios sigue al control. Personas que están dispuestas a morir por la fidelidad a Dios y por rescatar los principios de la verdad. Pero incluso para aquellos que mueren, aquellos que fueron mártires, dice que las vestiduras blancas están representando la justicia de Cristo Jesús y la salvación que Él les entrega por medio de la fe, por medio de lo que ellos creyeron y como consecuencia de la fe, también de lo que ellos hicieron. Pero ojo, la salvación es por la fe, no por lo que ellos hicieron. ¿Cuál es el sexto sello? Va desde el capítulo 6, versículo 12 en adelante. Y este es un sello muy particular. Dice la Biblia: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. El verso 13 dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y termina diciendo este sello: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Interesante este sello. Es como diferente a los que le preceden. Este es el sexto sello, y si ustedes se dan cuenta, en el anterior quedamos hasta el año 1798. Son épocas históricas que están reflejando el actuar del pueblo de Dios a través de la historia. Ya estamos llegando al tiempo del fin, porque al abrirse este sello hubo un gran terremoto. ¿Qué más? Dice: el sol se puso negro, la luna se volvió como sangre y las estrellas cayeron. Aparecen grandes calamidades. La parte social se ve también tocada y aparece la señal del Hijo de Dios. Y cuando ese momento ocurre, muchos prefieren tener actos suicidas, pedir a las piedras que caigan sobre ellos para esconderlos del rostro del Cordero. Interesante. Esta es la época paralela entre la iglesia de Filadelfia y la Odisea. Comprende entre los años 1755, 1798 hasta la misma segunda venida de Cristo Jesús. Por lo tanto, el sexto sello ya nos incumbe y nos involucra a los que estamos vivos en este día. Es decir, estamos viviendo la época en la cual las señales del sexto sello se están cumpliendo. Hemos sido testigos de terremotos en continente asiático, en Oceanía, en Europa, en Sudamérica, como especialmente en Sudamérica este último tiempo hemos visto terremotos con más de
500, 600 personas fallecidas, otros desaparecidos y así sucesivamente, grandes destrucciones. Pero aquí el sexto sello está haciendo mención a una época especial, a una señal especial, a un terremoto especial. Fue así como el 1 de noviembre del año 1775, en Lisboa, en Portugal, ocurre un gran terremoto que es sentido desde el norte de África, Europa y todo el continente, especialmente la península ibérica. Un gran terremoto ya registrado en aquellos años. Después dice que junto con Mateo 24-29 el sol se puso negro. Este es un cumplimiento espectacular que ocurrió en el norte de los Estados Unidos en el año 1780. Hubo una caída de estrellas también que ocurrió el 13 de noviembre de 1833. Hecho también que fue predicho por Cristo Jesús en Mateo 24. Es decir, todo lo que aparece en Apocalipsis capítulo 6, del versículo 12 en adelante, aquello que ya ha ocurrido, fue descrito por Jesús en Mateo capítulo 24. Y el mismo Señor que abre el sello, en Apocalipsis capítulo 6, el sexto sello, entonces está corroborando sus propias palabras allá en Mateo capítulo 24. El cielo como un pergamino se compara a lo predicho por Cristo cuando dice las potencias de los cielos serán conmovidas. Palabras de Jesús en Mateo 24. Los que huyen prefieren la muerte a enfrentarse a Dios. Y eso aparece también en palabras de Jesús en Lucas. Esta petición es conocida como aquel momento cuando la gente reconoce que no aceptó a Jesús en el momento indicado. Porque dice, conocen que es el Cordero y le piden a las piedras que caigan sobre ellos. No dicen, ¿qué está pasando? ¿Quién es Él? Lo conocen. Y porque saben el resultado y la consecuencia de su elección ambigua o su falta de decisión en el momento indicado, entonces ellos prefieren la muerte antes de ver el rostro del Cordero. Es interesante notar que estas señales tienen algo muy especial. Alguien podría decir, pero pastor, terremotos han habido toda la vida. Señales siempre han existido en diferentes lugares del mundo. Sequías, inundaciones, terremotos, tsunamis, etcétera, eventos astronómicos. Pero estas señales que rápidamente yo mencioné tienen una particularidad. Se dieron en el orden cronológico establecido por Cristo en el monte de los Olivos en Mateo 24 y por Juan en Apocalipsis capítulo 6. O sea, terremoto, la luna, caída de las estrellas, oscurecimiento del sol y así sucesivamente es el mismo orden bíblico. ¿Qué más? Por su magnitud fueron notables por sí mismas, quedaron registradas a pesar de la antigüedad, quedaron en los registros bibliográficos, académicos, de acuerdo al área que se está investigando. ¿Qué más? Se dieron en lugares donde había gente preparada para notar su importancia. Qué interesante. 1775, un terremoto, 1833, otro fenómeno. Y ocurren en lugares en donde la sociedad estaba avanzada, era el primer mundo de aquella época, tanto Europa como en los Estados Unidos, para que pudiera ser registrado y la capacidad de comunicar estas señales a todo el mundo conocido de aquella época y hasta incluso nuestros propios días. Y sucedieron en un tiempo preciso de la historia, indicando el comienzo del fin del tiempo. Queridos amigos, cómo la Biblia va encajando la historia al pueblo de Dios. Qué interesante cómo nosotros hoy somos protagonistas de una historia en la cual Dios continúa al control. El séptimo sello, bueno, por razón del tiempo no lo vamos a explicar, pero hay un entre paréntesis en el capítulo 7 y el séptimo sello se retoma porque quedó una pregunta pendiente. Después de toda esta destrucción, la pregunta es, ¿y quién podrá mantenerse en pie?
El capítulo 7 responde a esa pregunta. Si usted gusta, puede leerlo. El capítulo 7 dice que solamente los que tomen la decisión correcta se podrán mantener en pie en el día final. Luego, Juan retoma la visión de los sellos con el último sello que aparece en el capítulo 8, versículo 1. Y este es muy particular, tal vez se diferencia del resto, porque dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ahí está, ese es el séptimo sello. ¿Qué significa esto? En esta escena se describe solamente esta media hora de silencio en el cielo. Si proféticamente dijimos en capítulos anteriores, un día significa un año, 30 minutos significan 7 días. Interesante. Por lo tanto, este silencio se contrapone a los sellos anteriores que, por ejemplo, uno de los sellos clamaban las almas, o sea, las situaciones injustas por las cuales estaba viviendo el pueblo de Dios. Entonces había un clamor. Esta vez hay un silencio. ¿Qué significa? En el séptimo sello nos describe el día de la retribución y las condiciones que iban a prevalecer. En otras palabras, queridos amigos, miren, quisiera leerles Mateo 25, 31. En palabra de Jesús dice, el hecho de que Cristo venga con sus huestes celestiales supone un silencio en el cielo. Y dice así el texto bíblico, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Es decir, y quisiera que ustedes me acompañen en el siguiente pensamiento. El séptimo sello nos dice que hay un silencio en el cielo. Y el libro de Mateo capítulo 25, lo que acabamos de leer, dice que Jesús viene a buscar a sus hijos con todos sus ángeles. La palabra todos involucra todos los ángeles. Imagina tú en el cielo, cuando veíamos el capítulo 4 y el capítulo 5, mucha adoración a Dios, mucha alabanza a Dios. Pero llega el momento en el cual en el cielo no hay más alabanza. ¿Por qué? Porque en aquellos 7 días, en esa media hora profética de silencio, es como que si el cielo estuviera vacío. Porque Cristo Jesús y todos los ángeles vienen a buscar a los hijos de Dios. Queridos amigos, Dios está al control. No solamente de la historia, no solamente de su iglesia, sino que Dios quiere estar al control de tu vida. Pero cuidado, porque muchas veces podemos entender de que el control de Dios significa que nunca vamos a tener algún problema. Vimos a través de estos 7 sellos cómo muchas veces el enemigo de Dios intentó destruir al pueblo de Dios. Cómo la sangre fue derramada de los mártires. Cómo se pudo haber vivido tal vez en uno u otro problema. Pero el principio es, si tú quieres estar con Cristo Jesús, recibirlo cuando Él venga a buscarlo, no decirle a las piedras, caed sobre mí, sino mirar hacia el cielo y decir, Él es el Cordero de Dios. Él es mi Salvador. Y reconocer que Él viene a buscarnos. Para eso, hoy tenemos que tomar una decisión por Cristo Jesús. A pesar de los problemas y las dificultades, nunca olvides que Dios siempre está al control. Querido Dios y Padre, muchas gracias por los mensajes que encontramos en tu palabra. Pedimos que tú, Señor, puedas bendecir a nuestros amigos para que puedan tomar las decisiones correctas, para que podamos, Señor, aceptarte a ti como nuestro Señor y Salvador. Bendícenos, acompáñanos, para que cuando venga, Señor, en tu gloria y majestad con todos los ángeles, podamos, Señor, decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima. Espero que hayas disfrutado de este capítulo. Gracias por acompañarnos en esta edición de Tiempo de Paz. Antes de despedirnos, queremos invitarte para que te comuniques con nosotros a través del correo electrónico y teléfonos que aparecen en pantalla para que solicites de forma gratuita las revistas de Escuela Bíblica. Familia Feliz, Verdades para el Tiempo del Fin,
Daniel y la Biblia habla. Estos materiales te ayudarán a entender la palabra de Dios y a mejorar tu vida espiritual. Sigue en nuestra sintonía, estás en Nuevo Tiempo, canal de esperanza.